Lucas capítulo 19, comenzando en el verso 1. Continuamos en nuestro estudio a través de este fantástico evangelio, primer tomo de 2 que escribe el amado doctor Lucas, así como se refiere el apóstol Pablo a él. Un evangelio cargado de detalles, porque como buen médico, él se dedicaba a la observación. De manera que va a ser muy bueno que mientras leemos entre semana, tenemos nuestra cita con Dios, escuchamos su voz a través del Evangelio de Lucas, observemos los detalles. De manera que lo que yo pretendo hacer esta mañana es observar y comentar y sobre todo traer una aplicación a estos detalles tan elocuentes en este fantástico capítulo 19 del libro de Lucas. Le he titulado a esta porción de la escritura del verso 1 al verso 27, cuentas claras. Claro, qué creativo ando el día de hoy, qué novedoso ando el día de hoy. Sí, efectivamente, cuentas claras, amistades duraderas. Es increíble la cantidad de relaciones que se pierden y amistades, ¿no?, que se rompen por el mal uso del dinero. Digo, yo no sé si soy el único menso que me han robado, ¿no?, a mí. Y también este pasaje nos va a confrontar a reflexionar acerca de nuestro uso del dinero. Y yo esta mañana le preguntaba a Gaby, oye Gaby, no sé, por ahí recuerdas de algunas personas, pues como tengo tan mala memoria, ¿no?, sobre todo cuando debo, pues, se me olvida todo. Y me empezó a hacer la lista, porque las mujercitas, ya mi esposa ya no es histérica, pero sigue siendo histórica. Y se acuerda, y me empezó a hacer la lista y dije, no, ya párale, mamá. Sí, es increíble la cantidad de amigos que se quedan en el camino, relaciones que se pierden. Todo esto por el cochino dinero. De verdad. Cuentas claras, amistades duraderas. En 3 pasos, Jesús hace cuentas con Zaqueo. Zaqueo hace cuentas con sus acreedores, pero finalmente el Padre Celestial hará cuenta con cada uno de nosotros y necesitamos estar preparados. ¿Les parece? Comenzamos en el verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Está ya hacia su última semana de ministerio, ha afirmado su rostro hacia Jerusalén. Jericó se encuentra aproximadamente a 27 kilómetros al noreste de Jerusalén, entre el río Jordán y Jerusalén. Y Jesús hace una parada obligada, porque necesita, Él por su grande gracia y amor, pero sobre todo este personaje pequeñito, necesita hacer cuentas con Dios cuando todavía puede ser hallado, entregarle buenas cuentas cuando Dios todavía está cercano. Y en su gran amor el Señor se toma el tiempo para pasar por esta ciudad a la que hacía referencia Josefo, el historiador, como la ciudad de las palmeras. Jericó significa ciudad fragante. También era conocida por sus esencias, por sus perfumes, por el aroma de sus flores. Jericó. Verso 2, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Y me encantan otra vez los detalles del doctor Lucas, porque nosotros pudiéramos asumir que un publicano es rico, pero no, nadie le daba a él el derecho, como servidor del Imperio Romano, pues enriquecerse, y esto a costa de su propia gente, oigan, porque eso es lo que hacía el publicano. El publicano era encargado de recibir los impuestos de cierta región, y ellos, ¿verdad?, le incrementaban otro poquito, y de esa manera desleal, fraudulenta, acumulaban sus riquezas. Por eso a los publicanos Juan el Bautista les decía: a ustedes publicanos,
no cobren más de lo que es justo. Este hombre publicano y rico es visitado por Jesús. Verso 3, y él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, cosa inusual en la cultura judía, el correr, y a una persona también, pues en este caso jefe, ¿no? Y con cierta posición en la sociedad, él de una manera inusual corre delante y sube a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y me gusta un poco en este sentido el espíritu de Zaqueo, porque a pesar de su corta estatura, a pesar de ser pequeñito, era alguien que se sobreponía a sus limitaciones. Era alguien, pues esto, con un espíritu que se sobreponía. Y dice el verso 5 que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Y esta parte, como parte de los muchos detalles que aparecen en el texto, me gusta porque yo no sé cuántos buscando, y entre comillas digo porque no hay quien busque a Dios, eso es lo que dice la Biblia, a nuestra manera. Yo recuerdo que mi mamacita, justamente poquito antes de que Cristo se revelara en mi corazón y yo me rindiera a Él, después de una operación, ella empezó a buscar a su estilo a Dios, ¿no? Y fuimos a algunas capillas, bueno, ella fue, vio algunas estatuas de yeso, y después de un tiempo ella aceptó la invitación de ir a un grupo pequeño donde se estudiaba la Biblia, y finalmente se dio cuenta de lo que se dio cuenta Zaqueo, que no era ella la que estaba buscando a Dios, sino que Jesucristo había venido a buscarnos. Es maravilloso que quieres verle y Él te está viendo. Quieres pensarle y Él está pensando en ti. Quieres amarle y Él te ha amado con amor eterno. Él siempre toma la iniciativa, el hombre solamente tiene que responder, y lo ves en cada detalle, en cada página de la Biblia, y Él te está mirando. Ahora, Apocalipsis presenta a Jesucristo en el capítulo 1, verso 14, como aquel que tiene ojos como llama de fuego. En otras palabras, aquel que penetra nuestro corazón, que conoce cada detalle de nuestra vida, lo que somos y lo que hacemos. No hay absolutamente nada que se esconda a su mirada. Pero también no es una mirada que conoce todo, sino que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Es una mirada de amor, como el Salmo 139. Por eso el rey David estaba tan maravillado de este conocimiento. El Salmo 139, sé que lo conocen, es un hermoso salmo, pues se los leo un poquito. El verso 1 dice: el Señor Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Señor, tú la conoces toda. Detrás y delante me has rodeado, y sobre mí has puesto tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto, no lo puedo entender, y una eternidad no nos bastará para conocer lo profundo, lo ancho y lo alto del amor de Dios con el que nos observa, nos conoce, nos ama y nos acepta en Cristo, según el libro de Efesios capítulo 1. Y acá la conversación se pone bastante interesante. Miren ahí en el verso 5 a la mitad: puro. Y todo el mundo, ¿a quién le llama? Me imagino yo, porque Zaqueo significa puro. ¿De verdad? Pues puro fraude, ¿no? ¿O qué? ¿Pura tranza o qué? No, puro. Me encanta que Dios siempre calla de amor y nos rodea con cánticos de liberación y de misericordia, y no nos ve como somos, sino como vamos a ser en Cristo, ¿no? Y así los ve con este voto de gracia, y le dice: puro. Date prisa. Tú y yo necesitamos hacer cuentas ahora de este lado de la eternidad. Date prisa.
desciende. Y este lenguaje me suena como que es el último día para el pago de la tenencia. Me suena así, como es el último día para el pago del predio. Mi mamacita siempre se anticipaba y quería ahorrarse unos centavos y siempre me ponía así en el pan a hacer cola, porque era el último día. Bueno, ella lo hacía a tiempo, yo era el que lo hacía al último día. Pero me suena este rollo. Vamos a hacer cuentas tú y yo. Date prisa, desciende. Está a punto de ser reconocido en Jerusalén, rechazado en Jerusalén, martirizado, muerto y finalmente resucitado. Y todavía tiene tiempo para hablar con un deudor, con un ladrón. Eso es lo que era. Su riqueza era producto de sus fraudes y de aprovecharse de su posición. Date prisa, desciende. Hoy es necesario que pose en tu casa. Esta palabra posar aparece algunas veces en la Biblia. En Efesios 3:17, esta famosa oración del apóstol Pablo es la que tiene estas palabras de que pose o que habite o que viva cómodamente el Señor por la fe en nuestros corazones. Es un posarse, es un quedarse, es un habitar cada parte de nuestra vida. Y en nuestro discipulado de navegantes hay una conversación fantástica que me encanta y es de mis favoritas, que es: mi corazón, un lugar para Cristo. Y en esa parte, bueno, pues habla de cada aspecto de nuestra casa: la biblioteca, bueno, el lugar de donde te nutres intelectualmente, le pertenece a Dios. Habla de el cuarto de entretenimientos, es Dios glorificado en eso. Por supuesto que la alacena siempre que tiene que estar el Señor, porque es el primero al que recurrimos. Pero también diría yo las finanzas, la chequera, las cuentas. Es abrumadora. Bueno, ahora en Lucas, que han estado ustedes en Lucas, se han dado cuenta que este tema del dinero, y necesitamos no espiritualizar, tiene tremendas implicaciones. Y Jesús le da en el cuerpo total de su enseñanza un gran lugar. De las 30 y más parábolas que aparecen en los evangelios, alrededor de 16 hablan del dinero. El dinero es importante. ¿Por qué es importante? Ya lo vamos a estar viendo acá. Es necesario que yo pose en tu casa. Mira el Salmo 101 hablando de posar, versos 2 y 3. ¿Qué sucede cuando Jesucristo posa en tu corazón? Le invitas a tu intimidad, a tener una conversación honesta con Él, que todo lo conoce y aún así nos ama. Ya se me perdió acá. Ya sé. A ver. 2 y 3. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Es importante invitar a Jesucristo a nuestra vida para que Él nos haga entender el camino de la perfección. Entender el camino de la perfección cuando vengas tú a mí. En la integridad de mi corazón caminaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Debió haber sido esta visita sumamente confrontacional, y yo lo puedo observar pues por la reacción de Zaqueo. Dice el verso 6 que él descendió así como le pidió Jesús, a prisa, y le recibió alegre. Y también me gusta cómo están asociadas estas palabras de recibir y alegría. Cualquier persona que recibe a Jesucristo tiene el gozo indescriptible de tener su presencia en su corazón y ser llamado hijo e hija de Dios. Lo contrario también es igual, en el sentido de aquel que le rechaza vive una vida de tormentos, de dolor y de miseria, ¿no? Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
que había entrado a posar, a habitar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La palabra pobres acá es mendigos, personas que viven de la generosidad, si es que existe todavía, de la gente. Las personas más bajas en la sociedad, y cuando yo digo de la sociedad no me refiero solamente a la Ciudad de México. Mi esposa hizo un viaje hace como 2 o 3 años a Centroamérica y visitó algunas comunidades indígenas muy pobres y llegó sin habla. La verdad es, y es que a las mujeres pues se les da esto del hablar, ¿no? Bueno, a mi esposa yo le decía: ¿y qué te pasó, mamá? ¿Te cortaron la lengua? Ella venía reflexionando mucho y cuando pudo expresar algo me decía: estuve en la casa de personas, hermanos nuestros en Cristo, pobres como tú no tienes una idea, ¿no? Nunca has visto tal expresión de pobreza. Y bueno, a partir de ahí Gaby ha comenzado una etapa de reflexión acerca de qué es lo que dice la Biblia acerca de los pobres. Y bueno, hay tanto también que podemos observar. Yo cuando pasé leyendo en mi tiempo devocional, no estudiando, pero en mi tiempo devocional por los profetas mayores, me di cuenta que eran 2 cosas las que a Dios le enfurecen. Y una es la idolatría o el adulterio espiritual, y la otra, la negligencia de su pueblo hacia los pobres. Y me impresionó muchísimo, y es también el contenido de ese material es abrumador, ¿no? Ahora, Salmo 41, versos del 1 al 3 dice: qué feliz es el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor mismo lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirá toda su cama en su enfermedad. Precioso verso, ¿verdad? Es bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Y seguramente en estas cuentas que en su misericordia todavía a tiempo Dios hizo con Zaqueo, este hombre puro, no ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios, por la obra de aquel que fue a posar en su casa. Le llama la atención y él reacciona. Y lo primero que hace es esto: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Es similar también al consejo que Pablo le da a Timoteo, y le dice que a los ricos de este siglo, de esta época materialista, que dime qué marca usas y te diré quién eres, casi. Dime si traes iPhone y te diré qué tan fresa o qué tan no, es ese o no. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. A mí me encanta lo confrontador del tema, pero también el tono de gracia, de misericordia y de ternura de nuestro Dios. Y yo creo que es un tema serio, que debemos de aprovechar la exhortación que con ternura, como hijos, un padre nos hace a través de su palabra. No pongas nunca la esperanza en las riquezas, son inciertas. Pon tus esperanzas en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, y no solamente eso, nos da el don de disfrutarlos. ¿Cuántas personas amasan fortunas? Pero dice el sabio Salomón: Dios no les da el don de disfrutarlas. Nuestra esperanza tiene que estar en aquel que es dueño de todo, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todos los que existimos sobre la tierra. Dice que atesoren para sí un buen fundamento para el porvenir. Interesante esto de los tiempos: cuentas claras, amistades eternas, relaciones saludables para siempre. La Biblia habla de que nosotros como creyentes necesitamos atesorar un fundamento para el porvenir.
Y Jesús hablaba de aquellas personas que ponen su confianza en el dinero, son ricos para los hombres, pierden la oportunidad de ser ricos para con Dios. Y en el lenguaje de Pablo, atesorar un buen fruto para el porvenir o fundamento, que echen mano de la vida eterna. Bien, Santiago 1, del 10 al 11, también habla un poco de este tema en el Nuevo Testamento. Y dice que los hermanos humildes se alegren y se gocen cuando Dios los exalta. Pero aquellas personas que han puesto su confianza en los bienes materiales, a los ricos y orgullosos, gloríense y alégrense cuando Dios los humilla, porque el hombre rico pasará como la flor de la hierba y su lugar no la conocerá jamás. Y dice el apóstol Santiago, así se marchitará el rico en todas sus empresas. Fue tan confrontado Zaqueo que dijo, yo tengo una deuda que pagar. Y la gente que se dedica a hacer estadísticas, y es más que obvio, esta pobreza extrema, completamente innecesaria, no es producto sino de la acumulación de las riquezas, y muchas de ellas en las manos de los que nos decimos creyentes en Cristo. Investiguen, esas estadísticas son bastante interesantes. Alguien ha dicho que, investigando este tema, haciendo una cuenta de todas las iglesias evangélicas y de la población cristiana de este mundo, si todos honráramos a Dios con lo que es de Dios, aún esta pobreza sería erradicada. Entonces, él reacciona, regresamos ahí a Lucas 19 y dice, la mitad de los bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿A qué hacía referencia? Justamente a este robo, a este fraude, a este despojo que él había hecho de las personas de las cuales cobraban no solamente los impuestos, sino mucho, mucho más. En otras palabras, el fraude es una especie de robo, y el robo es una deuda que tenemos no solamente para con los hombres, sino para con Dios. También el apóstol Santiago habla acerca del jornal, que los jornaleros o los jefes no han pagado a sus trabajadores. Dice la Biblia, esto ha subido a los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, Dios verdaderamente se enoja con esta injusticia entre los hombres, cuanto más no de los creyentes. Y ahí en Timoteo 6, en el verso ahora 6, dice que gran ganancia, si estamos hablando de hacer cuentas, bueno, si verdaderamente quieres ser rico, gran ganancia, gran utilidad, gran recompensa es la piedad acompañada de contentamiento. Y la piedad es una persona, se llama Jesucristo. En el capítulo 3 de 1 de Timoteo se dice que la piedad fue manifestada en carne, justificada en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. En otras palabras, pon tu confianza en Jesucristo. Todo lo demás en este mundo es incierto, y la piedad tiene gran ganancia cuando ésta es acompañada del contentamiento. Dice, porque nada trajimos a este mundo, sin duda nada nos podremos llevar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, escucha esto, como Zaqueo, caen en tentación, número 1, en lazo. Cuando tú defraudas a alguien, tiendes lazo a tu alma, y Salomón le dice a su hijo, escápate como gacela de la trampa, escápate como ave de la red. Las deudas también son un lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esta palabra la va a usar Jesús haciendo referencia a Zaqueo. Una vida de perdición en este lado del mundo es una vida de perdición en la eternidad. Y dice aquí de creyentes que se han hundido en esta tentación, en esta perdición. Verso 10 dice, porque raíz de todos los males, no es de que sea la raíz, no tiene este artículo, sino dice, esta raíz, el amor al dinero, es raíz de todos los males, en el hogar, en el matrimonio, en la vida espiritual. ¿Cuánta corrupción hay en este país? Y nace en los hogares.
como el famoso debate del bullying, ¿verdad? ¿Dónde nace la violencia? Bueno, pues Santiago dice que del corazón. Y por eso Jesucristo le habla al corazón a Zaqueo. Y tuvo una plática muy confrontadora seguramente, que le hizo reaccionar así. Y termino de leer este verso de Timoteo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor al dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se han extraviado de la fe y han sido traspasados de muchos dolores. ¿Cuándo es cuando uno ama al dinero? Bien dice Jesucristo que donde está tu tesoro, está tu corazón. Tu amor sigue tu tesoro. El tesoro no sigue jamás al corazón. Por eso la Biblia nos manda que honremos a Dios con nuestros bienes, que le honremos con las primicias de todos nuestros frutos, no solamente por estas promesas de prosperidad en Proverbios 3, sino porque ahí escaparemos de esta maldición tan grande que se llama el amor al dinero, la avaricia, la cual es idolatría. Y Jesucristo dice en su enseñanza: tú no puedes amar al Dios dinero y al Dios verdadero. Compiten, se desplazan. O sirves a uno y aborreces al otro, o confías en uno y menosprecias al otro. No puedes servir a Dios de las riquezas. Dios quiere hacer cuentas hoy, porque quiere nuestro bien y quiere que abundemos en frutos de justicia en nuestra cuenta. Estas son las cuentas que hizo Jesús con Zaqueo. Estas son las cuentas que entonces en el verso 8 hace Zaqueo con sus acreedores. Si en algo he defraudado o he robado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿A quién puede robarle uno? ¿Robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado, le dice el Señor a su pueblo en Malaquías 3. Y su pueblo dice: ¿en qué te hemos robado, Señor? En sus diezmos y ofrendas. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y bueno, pues seguramente has escuchado que el diezmo es un asunto del pueblo judío y que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y bueno, pues si somos estrictamente bíblicos, no aparece en la ley que Dios dio por medio de un mediador, esto es Moisés, al pueblo de Israel. El diezmo aparece mucho tiempo antes, cuando Abraham va en rescate de Lot, su sobrino, y cuando vence al ejército, trae todos estos bienes de guerra, y delante de él se aparece este sacerdote Melquisedec, sin genealogía, rey de paz, una teofanía, dicen aquellos eruditos y estudiosos de la Biblia. Dios mismo revelándose a Abraham, y Abraham le dio en un acto de adoración, no por fuerza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es el que no es un dador alegre? Pues el que tiene su confianza en el dinero, el que ama al dinero. Pero Abraham le dio los diezmos de todo, y eso muchísimo antes de la ley. Sí, el padre de la fe, el que había creído a Dios y le había contado por justicia. Jesús, verso 9, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el Nuevo Testamento dice que los descendientes de Abraham no son según la carne, sino según el Espíritu. Y él, como hijo de Abraham, no solamente creyó y le fue tomado por justicia, sino obró de acuerdo a lo que creyó, porque la fe sin obras es muerta. Y es importante que este aspecto lo traigamos delante de Dios y podamos tener transparencia y aspirar a ser Zaqueos puros delante de Dios. ¿Y cuáles son estas cuentas entonces que Dios, el juez, hará con todos los seres humanos? Porque la Biblia dice que Dios está preparado para juzgar a todo ser humano por el Evangelio. ¿Cuáles son estas cuentas? Dios, que es el juez. Bueno, miren el verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió. O sea, Jesús continuó con el tema. Es un tema importante. Y Jesús continuó
y dijo una parábola a fin de comparar esta historia con esta enseñanza, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Tiene que ver con tiempo, tiene que ver con oportunidad. Date prisa. Efectivamente, el día está avanzado, el lucero de la mañana está pronto a volver. Todavía un poquito, dice el libro de Hebreos, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Su regreso. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El reino de gozo, justicia y paz que Jesucristo está por traer. Es inminente, es inmediato. ¿Estamos preparados? ¿Cuáles estas cuentas que Dios va a hacer con todos los hombres? Verso 12, dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Esta parábola es diferente a la de Mateo 25, donde los talentos, su cantidad varía de persona a persona. Aquí son 10 siervos o 10 esclavos, 10 minas, una unidad de moneda, ¿verdad? Que equivale a 100 dracmas, también equivalentes los dracmas a los denarios. En otras palabras, 100 días de salario. Y dice que llamó a estos 10 siervos, noten los detalles, a cada uno le dio 10 minas y les dijo: negocien entre tanto que yo vengo. Verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y me llama mucho la atención que este hombre noble que recibiría el reino y volvería y establecería el reino, no se preocupa o no se ocupa de inmediato en aquellos que no querían que reinase. Finalmente, tarde o temprano les gobernaría, tarde o temprano reinaría sobre ellos, tarde o temprano les pediría cuentas. Pero él se enfoca en sus siervos. Y por eso esta enseñanza es apropiada para nosotros, que somos los siervos del Señor, sus administradores. Y dice Pablo: es necesario que nosotros, sus administradores, seamos hallados fieles. Aconteció, verso 15, que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. En otras palabras, cuando demos cuentas a Dios, no lo va a hacer por familias, no lo va a hacer por iglesias, no lo va a hacer por regiones. A cada uno nos conoce por nombre. Y el libro de Apocalipsis dice que nos dará una piedrecita con un nombre nuevo que solo Él conoce. Habla de muchas cosas esto, pero habla de que Dios te conoce. Dios ha establecido a través de Cristo una relación. Te ha aceptado como su hijo, te ha amado y está pronto a venir por ti y que le entreguemos cuentas, buenas cuentas. Por eso nos da esta exhortación. Verso 16, vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien. Escucha lo que le dice: buen siervo. Calificativos diferentes para esos 3 siervos diferentes que recibieron la misma cantidad. Buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Wow. Qué interesante que el trabajo fiel que se hace en el nombre de Dios es recompensado con más trabajo. Eso es más interesante. Pero yo pienso que aquellos que sufran pérdida no solamente van a sufrir pérdida de una recompensa así, sino que van a estar muy aburridos. Porque seguramente si Dios está hablando de poner a sus hombres y mujeres fieles en estos lugares de autoridad en su reino, pues a algunos nos tocarán algunas islas exóticas, ¿no? Como las islas Fiji a lo mejor, y todo el amor va a estar bien aburrido ahí, bro. Pero seremos salvos porque la salvación es por gracia, pero la recompensa no. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas, la misma cantidad de dinero, pero solo 5 minas. Verso 19 dice: también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. En otras palabras, a este no le puso ninguna clase de adjetivo. Este
Pues pasó, ¿no? Pasó que será con 6 quizás. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. ¿Por qué Dios es presentado como un hombre que toma lo que no puso y que ciega lo que no sembró? El Salmo 24, verso 1 nos da la respuesta: del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitamos. Él la afirmó sobre los mares, la fundó sobre los ríos. Todo es de él. Por eso él tiene el derecho de tomar donde no sembró y recoger donde no puso, porque todo es de él. Pero nosotros, como administradores, tenemos un apego emocional y un amor a las riquezas porque pensamos que son nuestras. Cuando piensas y entiendes que lo que tienes es de Dios y eres solo un administrador. Hace unos días fue mi esposa a comer con otras amigas que son parte de un equipo de creatividad. Estábamos preparando un servicio especial de graduación para personas que se estaban graduando de preparatoria. Entonces estaban poniendo algunas ideas, cómo podíamos celebrarlas, honrarlas y demás. Y de repente viene la cuenta y Melissa, pero súper generosa, bro, agarra el cheque así: no presta, no. Y todos: no, Melissa, ¿cómo crees? No, por favor, ¿cómo creen? Mamá paga. Oye, sé generosa con tu lana, no con la de tu mamá. Y es chistoso porque como pensamos erróneamente que lo que Dios nos ha confiado es nuestro, ¿cómo nos cuesta? Somos reteagarrados. Pero si fuésemos todos como Melissa, mire, ahora es un buen ejemplo Melissa, raro que sea un buen ejemplo. Siempre pobrecita, le toca. Pero si simplemente entendemos que lo que Dios nos ha confiado, somos mayordomos o administradores, no habría ese apego emocional y ese amor al dinero tan dañino. Y sí, pues él en este temor sabía que Dios es severo y que toma donde no puso y ciega donde no sembró. Entonces él le dijo: mal siervo. Él sí lo calificó con tache, 0. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? O sea, lo mínimo. Ya no que tengas el don de lengua, no el de lengua, es el de lengua, y que seas bueno para el negocio y para el business honesto. Saqueo, para el business honesto. Ok, no eres bueno para el negocio. Bueno, pues en el banco. Pero no se vale que Dios te confíe tanto. ¿Cuántas cosas te ha confiado Dios? Él está pronto a venir y hoy pasa por Jericó para hacer cuentas. Y cuando nos presentemos delante de Él, no nos alejemos avergonzados. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios de lo que Él te ha confiado? Bueno, pues nos ha confiado su evangelio. Y es importante creerlo, es importante compartirlo. Y nos ha confiado lo que está hablando acá, nuestros recursos, y no son nuestros, son de Dios. ¿Qué te ha confiado? Bueno, pues nuestros cuerpos han sido comprados por el Señor. Dice la Biblia: glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. El tiempo, tantas cosas que has tú recibido de Dios que es importante que le glorifiques ahí. Mal siervo. Pudiste ponerlo en el banco, verso 23, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y denla al que tiene 10 minas. Dices: ¿cómo es posible? Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Les voy a platicar el chisme celestial antes de leerles el último versículo y a orar. Chisme celestial. Yo vine a la Ciudad de México, les platico, porque vine a conocer un pastor que se llama Francisco. Entrevistarme con él y entrevistarme con la iglesia que están comenzando en las montañas del Estado de México, en la tribu Otomí.
Y me llama mucho la atención esto de la tribu otomí, porque a veces pensamos que tenemos que ir súper lejos para visitar a las tribus, pero estas están a 40 minutos de distancia manejando de nosotros, ¿no? Y viven en una miseria impresionante, ¿no? Entonces yo fui a conocer al pastor Francisco y él me platicaba que él fue soldado del ejército, conoció de Cristo, después fue policía municipal, pero Dios le había hecho un llamado a servirle. Él se preparó mientras estaba en el ejército y bueno, le echó muchas ganas, se esforzó mucho para prepararse como pastor y demás y estudiar, y finalmente Dios le hace un llamado a las montañas, porque es ahí donde él recibe un terrenito. Su esposita no entiende este llamado y cuando llegan ahí pues ponen solamente como lonas y se duermen en el piso con 3 hijos, y los otomís los abrazaron y les ofrecieron hospedarlos en sus chocitas mientras ellos construían como su casita. Y es algo interesantísimo porque Francisco, mientras yo lo entrevistaba, yo le decía: ¿qué has aprendido de esta cultura? Y él me decía: su sentido de unidad. Ellos funcionan en familia y sobre todo ellos aprenden a depender de Dios, porque Dios ha puesto su sostenimiento en las montañas y lo único que tienen que hacer es extender su mano y recoger el sustento. Muchas cosas que nosotros podemos ver en las culturas de la huella y de la gloria de Dios. Y mientras hablaba con él, me platicaba de que se empezaron a reunir ahí. Su esposa empezó a dar clases a los pequeñitos de escuela dominical, enseñándoles a leer con la Biblia. Algunas familias empezaron a conocer de Cristo a través de los niños y se empezaron a reunir en algunas familias. Uno de estas personas donó una parcela para que ahí pudieran construir un templo y pues invitar a la comunidad. Cuando fueron a esta parcela y empezaron a trabajar en ella, casi todas las familias que se reunían en su casa dejaron de ir ahí porque era en el pleno monte. O sea, ¿cómo te explico? El monte del monte del monte. En serio. Y entonces él, con lágrimas en los ojos, y un día les voy a pasar el documental para que lo vean, me decía: bueno, Dios, me dijiste que dejara mi trabajo, lo dejé, que viniera de las montañas. Hemos estado trabajando con la gente, ha sido muy duro, y ahora venimos a esta parcela, empezamos a edificar tu iglesia y quiero decir el edificio, y toda la gente se va y los deja, ¿no? Y el cuate, muy quebrantado, pudo experimentar pues el sustento y el consuelo y la fidelidad de Dios. Y algo que me llama la atención de esta comunidad es que llegó uno de estos otomís y les decía, dio una parcela. Entonces ellos empezaron a orar y a soñar: ¿qué sería si nosotros pudiéramos hacer una pequeñita escuelita para todos los niñitos? Repito, que están a 45 minutos de manejo en el Estado de México, que no hay escuelas, no hay desarrollo, no hay absolutamente nada. Podríamos compartirles de Cristo y demás. Entonces alguien les visitó y les dijo de una organización cristiana internacional que daba fondos para un programa así, y que podían patrocinar a niños en su educación, en su desarrollo, dándoles de comer todos los días, ¿verdad? Y ser literalmente arrancados de la pobreza, pues en el nombre de Jesús. Y le pareció fantástico, pero cuando invitó a las personas del programa, dijeron: bueno, pero pues necesitas un lugar y lo que tú tienes es una tierra en medio del monte, o sea, nada que ver. Y entonces, pero esta persona, un facilitador de esta organización cristiana internacional, le dijo: pero hay otra organización que se dedica a dar fondos para construir iglesias que están en comunidades súper pobres. Pues ¿por qué no presentes el proyecto? Bueno, presentaban el proyecto. Finalmente él nunca pensó que este proyecto fuera a fructificar. Lo aprobaron. El lunes próximo liberan los fondos y este pastor, junto con toda su comunidad, pero diciéndome: nada nos iba a detener, pastor. Nada nos iba a detener. Sabíamos que Dios nos había traído acá. Habíamos dejado literalmente nuestra casa, nuestra comodidad, nuestro trabajo, quizás sencillo, pero finalmente un sustento seguro para nuestros hijos. Habíamos dejado todo y es increíble. Esto no me lo dijo él, pero yo lo puedo ver y digo: el que usa bien sus recursos, Dios le da más. Y es que a veces nos perdemos en la idea de que, bueno, pues es que
Yo no tengo la cantidad de dinero que mi vecino tiene o que mi primo tiene, no. ¿Cuándo a Dios le ha impresionado en la Biblia la cantidad? A Dios le llama la atención el porcentaje. La viuda que dio el 100% de lo que tenía, aunque lo que tenía cuantitativamente era muy poco, realmente le llamó la atención a Dios. Y aquellos que tienen se les dará. Aquellos que están usando sus bienes correctamente, no son esclavos del dinero, no están haciendo uso fraudulento, antes bien están glorificando a Dios con lo poco que tienen, escapando de la avaricia, honrando a Dios con sus bienes. Dios les dará más. Es así. El misericordioso recibirá más misericordia para dar. El que ama recibirá más amor y más llenura del Espíritu Santo para amar. Pero el que no hace uso de las cosas que Dios le confía, aún lo que tiene, le será quitado. La fe es un don, es un regalo de Dios que nosotros tenemos que poner a trabajar. Y este verso es confrontador y contundente para todos. Y acá es donde hace cuentas el Señor con todos. Jesús con Zaqueo, Zaqueo con sus acreedores, pero el Señor con todos. Yo les digo que todo aquel que tiene se le dará, al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Verso 27, también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá, decapítenlos delante de mí. Dios es el juez. Toda lengua confesará que es el Señor. Toda rodilla se doblará ante Él. Bien. ¿Cuál es el mayor robo? Bueno, pues la Biblia también nos habla de un famoso, o mejor dicho, dos famosos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús, que injuriaban al principio a Dios y uno de ellos se convirtió. Y ese ladrón en la cruz, aún con las manos atadas, imagínense, robando. Y tú dices, ¿cómo es posible? Sí, me recuerda a un bueno, mejor ni les digo. Bueno, sí les digo, era un músico, pero que tenía una función pública en el sindicato. Todo el tiempo andaba con las uñas enterradas, pero en la lana. Así, de las de acá, y robando. Todas las almas son mías, Ezequiel 18, dice el Señor. Y Él no le rindió a aquel que es dueño de todas las almas, Jesús, que estaba siendo crucificado justamente para la salvación de su alma. Y todo comienza ahí. Qué gran ladrón que aún estando en la cruz le robó a Dios el alma que Dios había hecho para él. El hijo de perdición, pues es que la Biblia habla mucho de este asunto. Judas, que era muy escrupuloso con el dinero, porque era ladrón. Por eso era muy escrupuloso. Y se enfureció cuando se usó un frasco de alabastro de un perfume muy caro para enjugar al Señor sus pies y demás. Y dijo, qué desperdicio. Pero finalmente él no quiso rendirse al Salvador y su vida fue desperdiciada. Y es interesante que una vida, un desperdicio de los bienes que Dios te ha confiado no es sino una muestra pequeña de una vida de pérdida. Eso es lo que dice: el Hijo del Hombre no vino sino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo estaba perdido, pero fue encontrado. Pero Judas, el hijo de perdición, murió así. Y hoy es nuestra oportunidad para hacer cuentas con el Señor. Hoy es nuestro Jericó. Jesús pasa por aquí y nos dice: baja deprisa. ¿Qué es esto de baja? Mira, Señor, háblame de todo, pero no me hables de dinero. O sea, con el dinero no te metas. O sea, Milana es Milana, o sea, ¿qué onda? Pues otra vez, el que es de alta condición, gloríese cuando es humillado. Tiene que ver con el corazón. Humíllate, desciende, baja. Ponte a cuentas con Dios. Y lo primero que tienes que darle, pues eso lo dijo Jesús a los que le preguntaron: ¿y es lícito dar impuestos al César? Bueno, pues tráiganme la moneda
¿Y qué tiene la moneda? Bueno, pues la moneda trae la inscripción del César. Den al César lo que es del César. Pero nosotros tenemos la imagen de Dios. Démosle primero nuestra vida al que le pertenece, al que la creó para la gloria de la alabanza de su gracia. Fuera de Él no encontrará sentido ni propósito nuestra existencia en este mundo. Vamos a terminar con una palabra de oración, ¿les parece? Oramos. Dad al César lo que es del César. No debas a nadie nada, pero dale a Dios lo que es de Dios. Dios manda hoy a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, que cambie su manera de pensar y que reconozca, número uno, que Dios es un Dios de amor que tiene un propósito y nos creó para conocerle y establecer una relación de amor con nosotros y a través de nosotros manifestar su gloria en este mundo. Pero que nosotros todos como Zaqueo nos hemos apartado de Él, cada uno por nuestro camino. Pero la Biblia dice también que la paga de ese pecado, de habernos apartado, es la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, pero que Cristo llevó el castigo. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. La salvación es un regalo, no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Pero sí es importante recibirla, como Zaqueo recibió gozoso al Señor. Y ese fue el principio de un gran cambio y de una época de abundancia y de verdadera dicha. Yo quiero invitarte ahora que invites a Jesús a pasar, a tener una conversación de amor, a limpiarte, a perdonarte, a transformarte y a hacerte libre de cualquier cosa que te impida conocerle y tener una vida fructífera de propósito.